Más rápido, el huevo, ¿sabes? Bastante bien. ¿Qué dice? Bastante bien. ¿El video? Ah, sí, la proteína. O la libre. El video era libre, La gastrulación. Está bien. Todo un acontecimiento, sí. Está bien. Bueno, el concepto que elegí es el huevo. Causa siempre que la gente se ríe, esas cosas muy simpáticas. Y bueno, hay muchas cosas que ya se dijeron, ¿no? Se empezaron a decir, y esto se escuchaba tanto en la ponencia de Vero como en la de Vicky. Empezaba a vislumbrar que al final me parece que va a quedar todo un conjunto de conceptos y de cosas que habremos dicho que, digamos, cada cual que pase va a expresar, pasa con las intensidades y las ideas, claramente algunas cosas, pero confusas otras. Bueno, más preguntas. Bueno, no cerré, ¿sí? Bueno, el mundo entero es un huevo. El huevo es un teatro. El huevo nos da el modelo del orden de las razones. Estas son algunas de las apariciones, diferencia y repetición del concepto que elegí para trazar o individuar un recorrido, tan solo un recorrido, que intentará ser la expresión de alguna zona, tan solo una zona, de la multiplicidad que por sí misma constituye esta obra. El mundo entero es un huevo, decíamos recién. ¿Pero en qué sentido? ¿Qué entendemos por huevo? ¿Qué por huevo? Aquí, mundo denota un fenómeno cualquiera, aquello que acaece, todo sistema en general, sea ya de orden físico, ya biológico, ya psíquico, ya social, ya astronómico, ya molecular, ya proteico, ya geológico, etcétera, etcétera, etcétera. El huevo, por su parte, es el embrión. El embrión es aquella instancia que constituye el origen de una cosa, o aquello que está en su fase inicial y todavía no tiene las características que la conformarán definitivamente. En la reproducción sexuada, por caso, llamamos embrión al individuo resultante de la unión del óvulo y el espermatozoide. En este sentido, lo que suceda en el nivel embrionario será lo que determine el devenir del individuo adulto. Y entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel del huevo? El embrión es sitio de todo tipo de desplazamientos, migraciones y plegamientos. En él encuentran tiempo y lugar movimientos en verdad aberrantes, imaginaciones y gastrulaciones dignas de las escenas más perturbadoras de una película de terror, imposibles de vivir para el individuo adulto, solo pueden ser vividas por el embrión, que ya es sujeto, pero en tanto sufre o soporta estos movimientos, en tanto es paciente más que agente, constituye un sujeto larvado. Detengámonos un momento en estos movimientos para reponer algunas categorías biológicas que nos ayudarán en nuestro recorrido. Ya tengo notado pedir disculpas por repetir siempre lo mismo. Luego de la fecundación, la célula huevo primigenia o cigoto se divide rápidamente en nuevas células plastoméricas por mitosis celular, sin cambiar de tamaño, en un proceso conocido como segregación, formando lo que se conoce como mórula, que no es más ni menos que una bola de células. Llegado a determinado punto, dichas células se reorganizan. Sí, dichas células revolucionarias, podríamos decir, se reorganizan disponiéndose en la periferia de esta bola para conformar un cuerpo volcado, pero con mayor densidad celular en un sector, por lo vegetal, y menor en el diametralmente opuesto, polvo animal. Los embriólogos han bautizado con el nombre de blástula a este estadio del embrión. Es así que ya se van esbozando los primeros ejes, los primeros territorios, los primeros polos donde se distribuye la diferencia, que progresivamente será multiplicada. Poco a poco comienza a hacerse posible hablar de izquierda y derecha, de arriba y de abajo. La división celular no se detiene y llegado a determinado punto la tensión crece. Algo va a pasar. En una zona de la periferia de nuestra joven blástula, un grupo de células se divide más rápido que el resto. Alcanzado el punto crítico, este era el grupo revolucionario.
Este grupo celular revolucionario se reorganiza imaginándose en un movimiento de plegamiento hacia el interior del embrión, comportando un dramático ballet celular y dejando así delimitadas nuevas zonas, nuevos espacios. La gastrulación ha sucedido. Ya no se puede volver atrás. El huevo ya no es el mismo. La blástula ahora es gástrula. Se han formado el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, así como también el blastoporo, orificio primitivo de un organismo biológico. Cito a Ellis: aparece toda una cinemática del huevo que implica una dinámica. Esta dinámica expresa algo ideal. Los tipos de huevos se distinguen por orientaciones, ejes de desarrollo, velocidad y ritmos diferenciales, como primeros factores de actualización de una estructura, que crean un espacio y un tiempo propios de lo que se actualiza. Página 323. Estos movimientos comportan dinamismos espaciotemporales que expresan las relaciones diferenciales y singularidades que los determinan, y recíprocamente dichos dinamismos, dichos movimientos originarios, son a su vez supuestos por la doble diferenciación con C en especies y partes características del individuo adulto, es decir, por las cualidades y por las extensiones actuales. Dice Deleuze, los procesos dinámicos son los que determinan la actualización de página 325. Todo un drama ocurre a nivel del embrión, lo que nos lleva a nuestra segunda mención. El mundo entero es un huevo, bueno, pero el huevo es él mismo un teatro. Teatro de puesta en escena, donde los papeles tienen más importancia que los actores. Los espacios tienen más importancia que los papeles y las ideas más importancia que los espacios. Página 325-326. Los dinamismos espaciotemporales son verdaderos dramas y aquello dramatizado es la idea. Y si tenemos en cuenta la complejidad que comprende una idea y las relaciones que entabla con otras ideas, vemos insinuarse toda una profundidad en aquello en lo que fijemos nuestra atención. En lo que atañe a un ser vivo de reproducción sexuada, repusimos hace instantes y muy someramente una serie de dinamismos que encontraban tiempo y lugar en el huevo y que determinaban su medio interior. Pero es aquí que dicho medio interior se encuentra a su vez conformado por toda otra serie de movimientos e interacciones, todo un teatro proteico con sus propios dramas, sus espacios, sus papeles y actores larvados. Todo se complejiza aún más si consideramos el medio exterior al individuo, con sus dinamismos poblacionales psicológicos, que constituyen la manera de relacionarse con otros seres vivos y con otras cosas de su entorno. Estas conexiones, relaciones e integraciones pueden darse de múltiples maneras. Hay por doquier una puesta en escena en varios niveles. Los dinamismos espaciotemporales, entonces, son los agentes, los encargados de poner en escena una síntesis doble que se corresponde con los dos rasgos característicos o distintivos de una cosa cualquiera. Por un lado, una cualificación o especificación. Por otro, una partición u organización en la extensión. Dicha síntesis, dicho proceso, es lo que entendemos por diferenciación con C, y constituye una de las dos mitades de la cosa cualquiera, la mitad actual. Nos falta aún toda otra mitad, que sin ser actual es bien real. A este respecto, no hemos cesado de invocar a la idea. Hemos dicho que aquello dramatizado por los dinamismos es la idea. Y si los dinamismos comandan la doble síntesis empírica de las cualidades y las extensiones, en la idea deberemos hallar dos caracteres principales que se corresponden sin semejanza con aquellos dos rasgos del otro. Por un lado, la idea está poblada de relaciones diferenciales entre elementos ideales que solo poseen razón de ser, en tanto se hallan efectivamente vinculados en una relación. De Y y de X no son nada por sí solos. Se encuentran completamente indeterminados por fuera de la relación que los vincula, correspondiéndoles un principio de determinabilidad, pero son determinables mutuamente, el uno respecto del otro, en favor de un principio de determinación recíproca. Síntesis recíproca de relaciones diferenciales ideales entre elementos indeterminados, cálculo diferencial trascendental. Por otro lado, a dichas relaciones diferenciales les corresponden distribuciones de puntos singulares y ordinarios,
de manera tal que un punto singular origina una serie que puede prolongarse a través de los puntos ordinarios hasta la vecindad de otro punto singular, ya divergiendo, ya convergiendo, en favor de un principio de determinación concreta. El conjunto del proceso dialéctico de síntesis ideal recibe el nombre de diferenciación. Quédense porque vos después se puede explicar mucho mejor. Ahora ya no lo puedo decir. Y bueno, queda así conformada la idea como una multiplicidad de relaciones diferenciales que varían y de puntos singulares de brillo que se distribuyen, que ya constituyen el estado completamente diferenciado de la idea, y que es la otra mitad del objeto cualquiera, la mitad virtual. A las cualidades les corresponden, por lo tanto, relaciones diferenciales variables. A las extensiones o partes les corresponden puntos singulares ideales. Toda una variedad de ideas. En este sentido, es la idea la que plantea los problemas y las preguntas. El conjunto formado por el huevo y sus dinamismos son en sí mismos casos de solución a dichos problemas y respuestas a las preguntas planteadas, trazados de coordenadas espacio-temporales múltiples. Pero he aquí que hay una pregunta de crucial relevancia que a cualquier dinamismo que se precie de operar en especificaciones y particiones se le ha debido plantear. Dicha pregunta es ¿quién? ¿Quién determina siempre un campo que los dinamismos suponen y en el cual se produce? La pregunta ¿quién? Es siempre por el individuo y conforma un campo de individuación intensivo en donde las intensidades o diferencias de intensidad se distribuyen en profundidad. A pesar de que las intensidades se nos presentan ya cualificadas y ya desarrolladas en la extensión, debemos concebir los campos intensivos de individuación como la condición previa para cualquier especificación y partición, verdaderos plexos de intensidades puras implicadas en profundidad. Al sondear el espacio intensivo del huevo, nos enfrentamos a toda esa profundidad, al teatro de toda metamorfosis. El huevo es un campo de individuación que a su vez envuelve a otros múltiples campos de individuación intensivos. Campo de individuación del hígado, campo de individuación del brazo, campo de individuación del glóbulo rojo, campo de individuación de tal proteína, mamushka de individuos por doquier. La profundidad intensiva anuncia ya el desfundamento universal. Frecuentemente se ha preguntado acerca de si la intensidad es ideal o es actual, pero de esta manera la pregunta no está bien planteada. La intensidad es expresión de la diferencia y su lugarteniente. Es la potencia misma de la diferencia. Pero aún es necesario que las diferentes series intensivas entren en comunicación. Así como en el ejemplo célebre del rayo encontramos un precursor sombrío, oscuro, encargado de comunicar las diferentes series intensivas para efectivamente hacerlo surgir, al nivel del huevo encontramos todo tipo de gradientes y umbrales de potencial morfogenético que inducen por proximidad a la aparición de las partes cualificadas del cuerpo. Todo individuo es un sistema intensivo del tipo señal-signo, donde señal designa a las por lo menos dos series heterogéneas que se acoplan, conformando o bordeando el sistema y dotándolo de una resonancia interna, y donde el signo es el fenómeno que brilla entre esas dos series en pos de su comunicación y que dura todo el tiempo que tarda en darse la diferencia constitutiva de ese sistema en particular. Habíamos dicho que el mundo entero es un huevo. Y entonces, ¿quiere decir esto que a nivel geológico, por ejemplo, podríamos encontrar una laturación rocosa que formaría un mesopetro semejante al mesodermo del embrión? En la ontología delesiana, como en la vida, es importante no precipitarse. Es preciso ser cuidadoso y no apresurarse como en metáforas, isomorfismos, analogías se trata. El mundo entero es un huevo, bien decíamos, pero lo es en tanto nos da el modelo del orden de las razones de lo que acaece. Cito: diferenciación, individuación, dramatización, diferenciación específica y orgánica. Consideramos que la diferencia de intensidad, tal como está implicada en el huevo, expresa en primer lugar relaciones diferenciales como una materia virtual por actualizar. Ese campo intensivo de individuación determina las relaciones que expresan a encarnarse en dinamismos espacio-temporales, dramatización, en especies que se corresponden con esas relaciones, diferenciación específica, en partes orgánicas que se corresponden a los puntos relevantes de esas relaciones, diferenciación orgánica. Siempre es la individuación la que rige la actualización.
Estamos en condiciones ahora de reformular una celebérrima pregunta que se halla en el corazón mismo de diferencia y repetición, adaptándola a nuestro enfoque. ¿Cómo es posible la génesis de un nuevo ser vivo? Es posible gracias al lazo que une al huevo con la individuación. La relevancia del huevo para la comprensión de la ontología deleuziana de la diferencia radica en su carácter fronterizo, en tanto concepto es expresión de la génesis de lo empírico. Dijimos que la idea está poblada de elementos diferenciales, de reacciones diferenciales, de punto de determinación entre esos elementos y de distribuciones de singularidades, constituyendo una multiplicidad. Allí donde Hegel propone una dialéctica de la idea, autorizada por la contradicción, Deleuze opone una dialéctica ideal que se caracteriza con un doble recorrido a través de las relaciones diferenciales y los puntos relevantes, y que llama, para mí por lo menos enigmáticamente, evocando Leibniz, biselección. Por este mismo motivo es que Deleuze opone de X a no A como símbolo de la filosofía de la diferencia frente al de la contradicción, como la diferencia en sí misma a la negatividad. La idea plantea las preguntas cuyas respuestas se encarnan a través de las individuaciones intensivas y los dinamismos, creando las coordenadas espacio-temporales de actualización. Sin embargo, las preguntas continúan insistiendo luego de las respuestas y en las respuestas. ¿Quién? Pues el huevo. ¿Cómo? En forma de plegamiento hacia el interior. ¿Dónde? En un foco medio sublactoporal. ¿Cuán rápido? El necesario para conformar las capas celulares. En nuestro recorrido hallamos una simetría entre la materia virtual diferenciada por actualizar y lo actualizado. Correspondencia sin semejanza entre las relaciones diferenciales y las singularidades por un lado y las especies y las partes diferenciadas por otro. Planteamiento de problemas y preguntas en la estructura ideal que insisten aún en los casos de solución y las respuestas dadas en las actualizaciones. Nos topamos con todo un plexo de intensidades individuales encargado de poner en marcha el mundo, gracias a la comunicación de las diferencias. Empezando por el huevo, nos creamos un camino que encarnamos para recorrer tan solo una zona de la virtualidad que se expresa en tanto complejo conceptual de diferencia y repetición, al mismo tiempo que la delimitamos. Deslizándonos aquí, estrujándonos allá, deteniéndonos en puntos con mayor o menor brillo, retrocediendo y volviendo a arrancar, ora más rápido, ora más lento. Tan solo un indicio más del hormigueante movimiento que